Sean todas y todos muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de El Camino del Maestro, los estudios bíblicos aquí en nuestra amada congregación, reunidos la alegría de creer. En esta oportunidad seguiremos tratando el tema que abordamos en la clase anterior, siempre bajo la temática macro de este primer módulo, que es Cristología, y vamos a seguir viendo otros aspectos, otras formas de justificar, entender, argumentar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por estar en esta ocasión y obviamente tenemos que encomendarnos al Señor para tener un bonito estudio, una bonita jornada. Hermana Eli, por favor, le pido que active su micrófono, dirija una oración al Padre Celestial y comenzamos. Amén. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por este día nuevo. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos, Padre, a conocer, a saber, a, Señor, entrar en esta maravillosa, Señor, instancia de aprender de ti. Rey del cielo, yo te clamo, Señor, para que usted sea abriendo nuestro entendimiento, Señor, y poder comprender de una forma clara, objetiva, Señor, precisa, Padre, lo que tú quieres entregar a nuestras vidas. También te clamo, Señor, para que tú guíes a nuestro pastor, Señor, guíale con más sabiduría, con más entendimiento, Señor, con más claridad, Padre, para que podamos recibir esta bendición que es conocerte, Señor. Te clamamos y te pedimos que tu bendición sea sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, hermana Eli. Comenzamos entonces. Le pido que estén atentos ahí, atentas. Hoy día vamos a leer ya varios versículos dentro de lo que vamos a argumentar. Así que algunos los mostraré en pantalla para ir avanzando, los más significativos, pero otros les vamos a dar lectura para que queden aquí registrados en nuestro video, en nuestra clase. Vámonos entonces y avancemos en esta temática tan maravillosa, ¿no? En este aspecto tan fundamental de nuestra fe, ¿no? Que es la cristología. Escuchaba yo hace tiempo atrás una frase que me gustó mucho, que era de un pastor, un formador, profesor mío del Instituto Bíblico, que nos decía, ¿no? Dependiendo nuestra comprensión de Cristo, será nuestra forma de adorar, nuestra forma de servir, nuestras formas distintas de desenvolvernos en la obra del Señor. Y obviamente, si la cristología nuestra es sana, tendremos una fe sana, una espiritualidad sana, una expresión de fe sana. Así que ese es nuestro norte, esa es nuestra idea, nuestra intención. Tener una cristología con la que podamos ser una bonita y mejor iglesia. Repasemos un poco para unir ideas lo de la clase anterior, porque cuando vimos en la clase anterior este aspecto de la divinidad de Cristo, lo podemos abordar de varias formas, de varias maneras, pero nos basamos siempre en un texto que nos ayude a mejorar esa comprensión. Y yo ocupé el texto de Juan capítulo 8, verso 58, que está ahí. Lo leemos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese versículo, recordemos que está enmarcado en una interacción que el Señor tiene con una clase religiosa dirigencial judía, en donde entre los orgullos que ellos ostentan y que ellos dicen tener es que son hijos de Abraham, ¿no? Y el Señor les dice, sí, todos los que vienen de esta descendencia, de este linaje, son hijos de Abraham, ¿no? Pero antes de que Abraham fuese, yo ya estaba, ¿no? Me decía, yo ya era, yo ya soy. Y veíamos esta expresión, ¿no? Que Jesucristo ocupaba de su propia boca diciendo yo soy. Y si alguien puede recordar algún argumento chiquitito que dijimos respecto a este yo soy, es muy significativo que el Señor diga, en este caso, antes que Abraham fuese yo soy, y en otros, muchos otros casos más que ocupa esta expresión, porque dijimos en algún momento que cuando el Señor usa esta expresión yo soy,
eh, para los pelos, ¿no? A un judío religioso que entiende muy bien la idea y el significado que hay detrás de esto. Eh, ¿Por qué ese judío, esa clase que se nos nombra en el Nuevo Testamento, que siempre está hostigando al Señor, lo está tentando, parará tan grande los pelos, ¿no? ¿Por qué pondrá el grito en el cielo cuando escucha esta expresión de Cristo? Yo soy. ¿Alguien lo puede recordar? Es bueno que lo digamos, que lo recordemos para ir comprendiendo de buena manera. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien puede levantar la mano? No tenga miedo, insisto, estamos aquí para aprender. Si nos equivocamos, podemos Pastor, corregir. Y en una de esas su idea está buena y viene a complementar lo que nosotros decimos. Hermana Eli, por favor. Pastor, la verdad es que yo no escuché, no he escuchado aún la clase anterior, pero por lo que usted compartió, decir que también ese yo soy es yo era o yo, como que él es. Y usted hizo alusión a lo que relata el capítulo de Juan cuando antes de ir a la crucifixión y Cristo es tomado, por decirlo de una forma, detenido y habla del batallón. Y él al decir su nombre, yo soy, todos caen. Entonces, es por eso que ese nombre es tan poderoso, porque Él es, Él ha sido y Él siempre será. Es lo que puede venir a mi mente. Gracias, hermana Eli. Y felicitaciones porque dentro de lo que usted dijo hay argumentos que usamos en la clase anterior. Tiene que ver con esta lectura que hace el escritor del Evangelio, Juan, porque él intencionalmente pone en boca de Cristo, porque así fueron los relatos, Cristo constantemente diciendo yo soy. ¿Y por qué esos soldados que van a buscar a Cristo caen cuando él hace esta exclamación? Una de las tantas que aparecen en el Evangelio de Juan. Porque cuando Cristo dice yo soy, está usando el nombre con el que Dios se ha presentado. La primera forma en que Dios se presentó, por decirlo así, formalmente y abiertamente ante un ser humano, es cuando se presenta ante Moisés allá en Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14, cuando Moisés recibe la instrucción de anda a liberar a mi pueblo que está en Egipto. Y él le dice, ¿en nombre de quién voy? Del yo soy, dice el Señor. Entonces, de ahí que el yo soy, esta expresión, era el nombre de Dios, ¿no? Era el nombre que Dios había usado para presentarse a sí mismo. Y que Cristo diga yo soy, en esta oportunidad de Juan capítulo 8, verso 58, y todas estas otras veces que yo puse aquí, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. En cada una de esas expresiones que usa el yo soy, el Señor está usando el nombre que se le ha atribuido a Dios siempre. Entonces, ¿cómo vemos la divinidad de Cristo aquí? En que Jesús se está haciendo uno con el Padre a partir de que usa el nombre. De hecho, los judíos a este yo soy no lo dicen así. Hablan de Hashem, el nombre, por ejemplo. El nombre que es sobre todo nombre. Y por eso el apóstol Pablo dice que vendrá y toda rodilla se doblará, lengua confesará en el nombre de Jesús. Otro texto neotestamentario dice, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la importancia y ahí vemos este argumento de que Cristo al decir yo soy, en tantas oportunidades, está haciéndose uno con Dios, está usando el nombre. Ahora, hablemos en específico de estas expresiones de estos 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo. Estamos recordando, ¿no? Repasando, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Cada uno de estos yo soy que el Señor dice de su propia boca, son yo sois donde hay una acción, dijimos, ¿qué dijimos que significa Jesús? ¿Qué dijimos que Jesucristo, hay una acción salvífica detrás, porque Él es el Salvador.
Entonces, en cada uno de estos yo soy que vemos allá, estos 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, eh, son yo soy, el Señor haciéndose igual a Dios, porque hay una acción salvífica detrás. Porque cuando Dios se presentó ante Moisés diciéndole, yo soy, ¿qué iba a hacer el Señor ahí? Iba a hacer qué cosa con respecto al pueblo de Israel. Dígalo, por favor, usted, hermano, hermana. Manapati, veo que está activándose A el libertar micrófono. el pueblo. Iba a liberar, pues iba a ser Una una acción liberación, una acción de liberar al pueblo, de sanarlo, de llevarlo a una tierra muy bien, nueva. hermana Patti. Y todo eso yo lo diría en una sola palabra. El Señor cuando sacó al pueblo de Egipto, lo liberó, lo llevó a una nueva tierra, etcétera, y mandó las 10 plagas, etcétera, hizo una acción salvífica, salvadora. Cuando Dios se presenta ante Moisés en nombre de yo soy, ese yo soy los iba a salvar, los iba a liberar de la esclavitud, les iba a dar una mejor tierra, como dice la hermana Patti. Por eso, esto yo soy de Cristo, cuando Cristo se hace uno con el Padre usando su nombre, ¿qué hay detrás? Lo mismo, una acción salvífica, como la hizo el mismo Señor cuando se presentó ante Moisés. Entonces, vieron que ahí se va cumpliendo lo que ya estudiamos en la primera clase, que su nombre significa el ungido para salvar, el Salvador, porque Dios se ha presentado como un Dios salvador, por ende la imagen misma del Dios invisible, que es Cristo, se tiene que presentar en su nombre y en sus acciones como un salvador. Recuérdense que el tema de tapa a tapa de la Biblia, ¿cuál era? La salvación del hombre. Y Dios se presenta como creador, pero salvador. Se presenta amor porque va a salvar. Se presenta misericordia porque va a salvar. Y todos los yo soy que hay detrás de Cristo, cuando usa el mismo nombre que usó Dios, está esa acción salvífica, ¿no? Ahora, alimento sólido, decía yo, porque analizamos esta expresión propiamente tal, ¿no? El yo soy en hebreo. Ya decíamos que esta expresión yo soy, ¿ya? Es la que usó Dios ante Moisés en la zarza ardiendo. Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Y la expresión yo soy en hebreo, aquí está a la izquierda, ¿ya? Así se escribe, ¿ya? Y aquí está en la derecha, está la transliteración a nuestro español. Ahí tenemos el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ahí tenemos la letra yot, que equivale a nuestra Y, por eso la puse en amarillito. Después viene la letra G, que equivale a nuestra H. Después viene la letra Bab, que equivale a nuestra V. En algunos casos también la traducen como W, ¿ya? Y nuevamente la letra G, que se traduce como H. Entonces, dijimos que cuando el Señor le dice a Moisés, yo soy, no solamente le está dando un nombre, sino que le está describiendo su esencia, su personalidad, su disposición. Porque hacíamos el siguiente ejemplo y yo lo quiero recordar. Yo le puedo decir a la hermana Joanita, uy, qué amorosa la hermana Joanita, pero yo conozco el corazón de la hermana Joanita. No, pero ¿por qué yo llego a la deducción de que ella es amorosa? Porque tiene actos amorosos conmigo. A lo mejor por dentro me tiene mala, pero yo no me voy a dar cuenta porque por fuera está haciendo buena onda conmigo. Entonces la pregunta es, así como yo no puedo conocer interiormente a mi hermana Joana, pero sí la puedo conocer por las acciones que hace conmigo, ¿podemos conocer a Dios en su totalidad? En ninguna manera. Pero ¿cómo lo vamos conociendo? A través de lo que Él hace con nosotros. Él es amor porque me ama. Él es misericordia porque tiene misericordia de mí. Entonces, ese yo soy habla de una disposición. Y ya hablamos cuál era esa disposición. ¿En nombre de quién voy? Del yo soy. ¿Y qué va a hacer ese yo soy? Salvarte. Ahora, yo parafraseé un poquito la expresión porque cuando el Señor le dice yo soy a Moisés, en el fondo, ¿sabe lo que le está diciendo?
bajo esta premisa, me van a conocer por mis acciones. Moisés le dice, ¿y el nombre de quién voy? Ah, ¿queréis saber el nombre de quién voy? Mira lo que voy a hacer. Ahí le dice yo soy, pero en ese yo soy va como la idea detrás. ¿Queréis saber quién soy? Mira lo que yo voy a hacer. Y a través de esas acciones, ¿qué se vio? Su acto salvífico, su disposición salvífica. ¿Se entiende? Entonces, porque a través de su acción se le conoció. Entonces, así como digo, la hermana Joanita es buena onda, porque la veo y es buena onda conmigo. Dios, yo soy, me van a conocer por lo que hago, porque yo soy así. Hago acciones que van en concordancia con cómo soy, y eso es ser salvífico, ¿no? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Ahora, un último repaso con respecto a esta expresión yo soy, porque aquí también dijimos alimento sólido. Dijimos que esta expresión, la que está en hebreo, fíjese la que está en hebreo, es una expresión que no se puede pronunciar. No es porque para empezar es como un hálito, como eso. Es como que queramos decir, yo dije la semana pasada, tratemos de decir la palabra solo, pero sí, saquémosle las dos vocales O que hay. Queda solamente la S y la L. Así como, como algo así. Esta expresión es algo que es muy difícil de pronunciar, porque es como un hálito, es como un soplo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esta expresión, esta forma de escribir el yo soy, es un acróstico. Es, es como que en esta expresión yo soy se junta tres ideas. Y en esta expresión yo soy, en esta forma de escribir yo soy, se juntan tres ideas que en el fondo son una misma. Porque se junta la palabra pasado, se junta la palabra presente y se junta la palabra futuro. Cuando el Señor dice yo soy, ¿qué está diciendo? En mí está el pasado, el presente y el futuro. A mí no me encierra el tiempo, yo soy eterno, yo soy el que siempre es, yo soy el que siempre está. Dios está mirando en este momento el pasado, está aquí con nosotros en el presente y sabe nuestro futuro. Entonces, cuando Cristo dice yo soy, ¿qué está diciendo también? Yo tomé forma de hombre, pero antes de que las cosas fuesen, yo ya estaba. Yo estoy siendo y seré. Y por eso mire lo que dice acá. Esa misma idea que yo expliqué desde la expresión hebrea, la vimos en Apocalipsis. No la puse, se me olvidó. Yo soy el alfa y la omega. ¿Y qué más? El principio Y el y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Y la expresión puede ser el que va a seguir siendo. ¿Y por qué lo dice en Apocalipsis? Porque ahí Cristo ya está en la gloria. No está sujeto al espacio y al tiempo, porque no está aquí, estaba allá. Entonces, nuevamente vemos que ese Dios que se presentó, yo soy, esa expresión que tiene una acción salvífica, esa expresión que habla de eternidad, cuando Cristo la usa en los mismos parámetros. Yo soy Salvador, y yo soy eterno, donde encierra el tiempo. Qué lindo, ¿no? Qué profundo, qué rico que estamos estudiando Cristología. Amén. ¿Alguna pregunta? Hicimos un repaso, pero a mí me gusta hacer repasos para potenciar más la idea, eh, hacerlas más sólidas y así también dar por finalizado esa comprensión para pasar a nuevos conocimientos. Así que no sé si hay alguna duda, pregunta ahora.
sino ya pasamos a otros aspectos de la divinidad de Cristo. Hermano Cristian, por favor, veo que está levantando la mano. No, Luego era de mi usted esposa, continuamos. lo que pasa es que lo que usted una vez nos explicó era que la palabra alfa y omega es la primera y la última letra Sí. Materia para la próxima clase. Perdón. Porque en esa alfa y omega tenemos, yo creo que la expresión apunta más, la expresión apunta más a la eternidad de, en la próxima clase hablaremos de la eternidad de Cristo. La clase anterior y esta estamos viendo su divinidad. La próxima veremos su eternidad. Yo cité el texto más enfatizando en la otra parte. El que era, el que es y el que ha de venir, que iba de la mano con esta idea. Pero muy bien, hermano Cristian, porque próxima semana estudiaremos su eternidad y ahí no solo veremos alfa y omega, veremos que él es el logos de Dios. Así que vamos a desarrollar esa idea. Dígame. Lo que pasa es que en el antiguo hebreo las letras no eran solamente consonantes, no eran vocales, entonces eso también es importante saber y ahora ya lo actualizaron el lenguaje y le pusieron unos puntitos a la... El idioma hebreo en su esencia no tiene vocales. Con el tiempo se vocalizó con otros signos de puntuación. Eso lo hicieron un grupo de judíos que se llaman o se le ha denominado históricamente los masoretas. Y eso, ya, esos puntitos son signos vocálicos, pero no como paréntesis, no que sean vocales propiamente tal, porque el mismo signo puede tener doble función. Puede significar una vocal en un caso y otra vocal en otro, hablando desde nuestros canos. Entonces eso hay que estudiarlo cuando se estudia hebreo, que esperamos estudiarlo. Habiendo dicho eso, pasemos entonces a lo que nos toca seguir argumentando en el día de hoy, y de esta manera un poquito más relajada, y le invito a que tenga su Biblia abierta, porque vamos a seguir viendo aspectos de la divinidad de Cristo, ¿ya? Pero a partir de textos que son súper explícitos. Son textos que creo que para tener una cristología sana tenemos que manejar bien. Y como le digo, hay muchos textos en las escrituras con los que podemos argumentar la divinidad de Cristo, pero hay algunos que hay que analizarlos, etcétera, en su contexto, pero hay otros que son literales y que vamos a revisar ahora. Por ejemplo, la realidad divina de Jesucristo la podemos ver desde lo profético, o sea, se anunciaba que Cristo, en boca de los profetas, iba a venir no solo con su característica de Mesías, no solamente con su característica como hijo de Dios, sino que era literalmente Dios en medio de la humanidad. Aquí tenemos el texto de Isaías capítulo 7, verso 14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y como todos sabemos, ¿qué significa Emmanuel? Dígalo, hermana Pati. Dios con nosotros. Muy bien, es Dios mismo con nosotros. Yo lo expliqué en la clase anterior, los que no estuvieron pueden ver el video, que siempre cuando hay nombres propios que terminan en la expresión él, es una alusión directa a Dios, ¿ya? Por ejemplo, hablábamos de Emmanuel, Dios con nosotros. Mi nombre, Daniel, Dios es juez, o Dios es mi juez. Dan, juez. Ni, mi, el, Dios, ¿no? Dios es mi juez. Joel, Jehová es Dios. Nuevamente, cada vez que aparece esta expresión él, compuesta por a nosotros, esa vocal él y esa consonante n, es una alusión a Dios y uno de sus atributos, una de sus características, ¿no? ¿Qué otro nombre encontramos? Rafael, Dios
sanador. Entonces, y en este caso, desde lo profético se anuncia el nacimiento de Cristo y es Emmanuel, Dios mismo, la naturaleza misma de Dios, el espíritu mismo de Dios en medio de los hombres a través de este hijo que concebiría esta virgen, es Dios mismo con nosotros en medio de nosotros. Ahí tenemos un texto bastante evidente, explícito, de la realidad divina de Cristo. Obviamente, si hablamos de un profeta que anunciaba a Jesucristo, tenemos que seguir hablando de Isaías. Y mire lo que dice Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, nuevamente alusión a ese niño, ¿no? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, el nombre, lo importante del nombre, admirable, consejero. Y nótese, lo destaqué nuevamente en negro. Su nombre significa Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Nuevamente una alusión a este niño que se está anunciando, que ya sabemos quién es Dios mismo fuerte. Es Padre eterno. Nótese que comparte esas atribuciones de Dios, perdón, más que atribuciones, atributos en la expresión, de fuerte en cuanto a Dios y eterno. Ahora, solamente un detallito que es importante que vamos conociendo estas cositas. Aquí, en estos textos de Reina Valera, hay que hacerle una corrección a este Isaías 9:6. Con mucho respeto, es una versión para mí, todavía sigue siendo la mejor versión, la Reina Valera 60, pero aquí cuando dice, y se llamará su nombre, es una misma expresión, admirable consejero. ¿Ya? No es admirable consejero de forma separadas por la coma como ideas diferentes. Admirable consejero. Recuérdense que aquí existía reinos y los reyes tenían su cohorte de gente que le ayudaba, expertos en distintas maneras. Ser ayudante del rey era un lugar de honra. Darle consejos al rey era ser una eminencia. Era como ser parte de la NASA hoy día. Pero a él nadie le da consejo. Él es el admirable consejero. Él es el que lo sabe todo. Sabe todas las materias, etcétera, ¿no? Así que aprovecho de hacer esa aclaración. Vemos entonces en los textos de Isaías esta realidad divina de Jesucristo desde lo profético. Ya se anunciaba de esta forma, decíamos, no solo en su acto salvífico, no solo como hijo de Dios se anuncia, no solo se anuncia como el siervo de Jehová, no solo se anuncia como el Mesías, no solo se anuncia como el Salvador, sino que dentro de esos anuncios, dentro de esas profecías que se hacen respecto a él, habla de una cualidad divina, del mismo Dios. Dios con nosotros, Dios fuerte, Dios eterno. Así que ahí vemos esa realidad divina. Avancemos, porque no solamente lo podemos ver desde lo profético, sino que también lo podemos ver desde esta otra mirada. La realidad divina de Jesucristo la podemos ver desde su naturaleza, desde su esencia. Y creo que la epístola a los Colosenses es la ideal para poder hablar de esa esencia, de esa naturaleza divina. ¿Por qué la epístola a los Colosenses es importante? Y no solamente la de los Colosenses, todas, pero creo que la de Colosenses nos ayuda mucho porque el apóstol Pablo escribe la epístola a los Colosenses atacando una herejía. Y esa herejía, entre los distintos postulados que está dando o que está profesando, es que Cristo es un ser creado, que Cristo es inferior a Dios. ¿Se entiende?
como que Cristo no tiene la misma esencia con el Padre, como que Cristo es un Dios de categoría segunda, como que Cristo es menos que Dios. Entonces, como el problema era ese, el apóstol Pablo en los Colosenses aborda, entre otras temáticas, pero principalmente la divinidad de Cristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, si Dios tomó la acción de hacerse visible, ¿es a través de quién? De Jesucristo. Si alguien quiere conocer a Dios en todo lo que Dios significa, en todo lo que Dios quiere ser conocido, si alguien puede mostrar a Dios como Él ha querido ser conocido por la humanidad, solamente a través de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aprovecho este texto para explicar lo siguiente, porque con este mismo texto algunos dicen, Jesús es menos que Dios, porque es el primogénito de toda creación. Y algunos dicen, es el primer ser creado, porque es el primogénito de toda la creación. Entonces, hay muchas sectas hoy día que dicen ser cristianas, que se cuelgan de esta segunda parte del versículo, que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, para decir que es el primer ser creado, es el primero de todo lo creado. Y aprovecho a hacer la aclaración porque es parte de lo que estamos viendo. El apóstol Pablo aquí está usando una figura cultural, porque recuérdense que conforme a la ley judía de aquellos tiempos, el primogénito, el hijo mayor, al fallecer el padre, ¿quién pasaba a ser heredero y administrador de todo? Igualmente dueño, el hijo mayor, el primogénito. Cuando el padre no estaba, era el primogénito el que pasaba a ser el dueño y él se encargaba de darle su parte a los hermanos menores, él se encargaba de darle su parte y administrar la parte de la viuda, si es que había viuda. Entonces, es una figura, es una forma de decir que es igualmente dueño de la creación. A él le pertenece la creación, porque eso es lo que dice más adelante. Mire lo que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Es igual de dueño de la creación. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si las cosas siguen existiendo como las conocemos, es porque Él las tiene así, porque fueron creadas por medio de Él, para Él, porque Él tiene ese atributo divino que estuvo en la creación, porque es Dios encarnado. Gloria al Señor, ¿no? Mire Colosenses capítulo 2, verso 9. La misma idea, sabemos la herejía que estaba atacando la iglesia de Colosas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita todo lo pleno de Dios. En Jesucristo están todos los atributos de Dios. Todos los atributos que Dios nos ha mencionado que Él tiene, todos los atributos que Él ha compartido, todos los atributos con los que se relaciona con nosotros. Reitero la idea, Dios ha querido ser conocido de una forma. Él dijo en su voluntad, la humanidad me va a conocer así. ¿Y quién es la máxima expresión de cómo Dios quiere ser conocido, la forma que debe ser conocido a modo pleno? Jesucristo. Porque en Él, en este, habita corporalmente, en ese cuerpo, en esa imagen, toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Ahora tenemos que avanzar, que
llevamos la mitad de nuestro estudio pasadito, pero hago una pequeña encuesta para que conozcan un poquito la metodología que seguimos. ¿Qué les llama la atención visiblemente? Nuevamente, no vaya a interpretar teología todavía, etcétera, sino que mire la pantalla y hay algo que si yo fuera estudiante, como lo soy, igual que usted, me llamaría la atención. Si alguien se la juega, mire la pantalla. ¿Qué les llama la atención? Mire la pantalla bien. O una pista, mire los versículos. Los en rojo. Muchas gracias, hermano Jorgito. Aprovecho a saludar. Sí, porque aquí viene un dato técnico en el día de hoy, para que vea que las expresiones nos ayudan. Yo destaqué en esta preposición, tanto en el español como en el griego bíblico, que es en, porque cuando aparece, a veces la leemos y pasa desapercibido un contenido importante. Esta expresión en, que está ahí, porque en él fueron creadas, etcétera, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, yo les voy a mostrar la preposición en su forma griega, porque en su forma griega nos dice algo bien interesante. Porque en el texto griego esta preposición es esta que usted está viendo en pantalla. Y se encuentra en ambos pasajes que acabamos de revisar, está declinada, llamémoslo así, conjugada en dativo. Y cuando está declinada en dativo, esta preposición, ahí está en griego, así se escribe ese en, se lee igual en griego. Cuando está en dativo significa esto: en, entre o dentro de. Entonces, si se fija, cuando hablamos de en, que algo está en algo, significa que está dentro de estos parámetros. Yo puse este circulito. Esta preposición significa que hay algo dentro del círculo, en el círculo. Hay algo que está entre este círculo. Hay algo que está dentro de este círculo, pero tiene que estar dentro. ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? ¿Alguna duda? Porque mire ese pequeño detalle y con esta claridad de esta preposición en, que significa que algo esté dentro de algo, entre algo, y vea el círculo, significa que tiene que estar dentro del círculo. Con esta claridad, leamos nuevamente los versículos que vimos. Porque dentro de él fueron creadas todas las cosas. La creación no escapa a lo que es él. ¿Se entiende? Las cosas que hay en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él, perdón, dentro de él subsisten. Todo lo creado, todo lo existente está dentro de lo que significa Jesucristo. Nada escapa de él. Usted lo vio caminando, cansado, con frío, hambriento, pero ese que andaba caminando lo sabía todo. Y nada escapa de él. Todo fue creado por él, para él, a través de él. Él está por encima de todo lo creado. Todo lo creado está dentro del círculo. Y usted entenderá gráficamente que este círculo podría estar representando a quién. A él. Nada se escapa de lo que es él. Todo el atributo de la deidad está en él. Con la misma claridad leamos el otro versículo.
porque dentro de él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Veamos nuevamente el círculo. Porque en él, lo que significa él, lo que es él que habita aquí adentro, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios ha revelado de sí mismo está dentro de él, lo que significa él. Dios no dejó nada fuera. Mira el puntero en pantalla, le va a ayudar. Dios no dejó nada fuera de él, no dejó ni una cosita fuera que no esté dentro de Cristo. Él es la máxima expresión, la imagen misma, Dios mismo en forma de hombre. Mire qué interesante ver esta pequeña preposición, esta pequeña palabrita, pero que nos amplía la majestuosidad, la grandeza de nuestro Salvador. Ya estudiaremos la epístola a los Efesios, porque esta expresión, en él se hizo esto, en él se hizo esto otro, en él esto otro, en él, es la epístola por excelencia de lo que es dentro de ti. Así que interesante aquello, ¿no? Avancemos porque nos quedan 20 minutos. Hasta aquí me imagino, no sé si hay alguna duda, miedo, sin saber. Traté de hacer este recurso gráfico para que quedara más clarito. Nada escapa de lo que es, de lo que significa Cristo. Vamos viendo. La realidad divina de... Dígame, hermana Pati. Entonces cuando Señor Jesucristo dice, cuando le da esa autoridad a los discípulos, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, porque en él está todo. Sí, por eso. Una bonita aplicación. Sí. Y nada Sí, de lo es que que, me acordó. y nada de lo que tenemos que hacer y lo que se nos ha mandado a hacer puede ser fuera del nombre de él. Porque nosotros somos embajadores de él, vamos en representación de él. Y él es el que hace todo, él es el que hace lo que nos manda a hacer. Nosotros solo lo anunciamos, entonces. En él se pueden hacer esas cosas que nosotros predicamos. Solamente en él hay salvación. Solamente en él hay perdón de pecados. ¿Se entiende? Pablo dice en los Efesios, los que están en él son parte de su cuerpo, que es la iglesia. El que no está en él, dentro de él, el que no se ha metido al círculo de él, no es de la iglesia. Por ejemplo. Así que buena reflexión, hermana. La felicito porque son conjeturas que suman. La realidad divina de Jesucristo la podemos ver desde su naturaleza. Seguimos. Mire la epístola a los Hebreos. ¿Cuál es el propósito de la epístola a los Hebreos? Son cristianos que vienen del mundo hebreo, pero que hay un problema, que parece que algunos no han entendido que Jesucristo es superior a la ley. No, ellos dicen, seguimos pegados a la ley. Ellos dicen, pero ¿qué hacemos con Moisés? El autor de la epístola a los Hebreos dice, Jesús es mayor que Moisés. Pero nosotros antes íbamos al templo. Jesús es mayor que el templo. Pero el Señor antes hablaba a través de ángeles. Jesús es mayor que los ángeles. Es que antes teníamos sacerdotes. Jesús es mayor que los sacerdotes. Como son cristianos provenientes del mundo hebreo, todavía hay cosas de esa realidad hebrea, judía, que ellos no han comprendido, que Jesús las supera. Porque Jesús es el mismo Dios que mandó a hacer esas cosas. ¿Se entiende? Y entendiéndose esa realidad que hay en la epístola a los Hebreos, miren cómo se entiende lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Mire cómo parte el autor de la epístola, que es de autor desconocido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está diciendo, el Señor muchas veces habló a nuestros antepasados por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Vio? Ahí estaba la idea que hablábamos en Colosenses. Eso con del primogénito de la creación.
Él es dueño de todo. Y por quien asimismo, o a través de Él, también puede ser la expresión, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos está diciendo el autor de la epístola a los Hebreos? Demostrando que Jesús es mayor que Moisés, que es mayor que la ley, que Jesús es mayor que los sacerdotes, que es mayor que los ángeles, porque es Dios mismo hablando. El autor llega a decir que ese Dios glorioso que mostró su gloria a través de la Shekinah, a través de la nube de gloria, a través de milagros, ese Dios glorioso que hizo grandes obras, gloriosas obras para mostrarse quién es el resplandor de esa gloria. Él. La imagen misma de su sustancia. Podría entenderse la expresión, la imagen misma de lo que es Jesús. Y miren, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Dios, ¿cómo se dio a conocer? Hablando. Analicemos el Génesis capítulo 1. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿Cómo conocemos al Dios que tenemos? Porque Dios nos ha hablado. Dios nunca se mostró a través de una estatua, Dios nunca se mostró a través de un árbol ni de un pájaro. ¿Cómo Dios se reveló? A través de su palabra. Y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús tiene esa misma palabra. De ahí que Juan va a decir que Él es la palabra de Dios hecha hombre, ¿no? Puse el mismo texto en la versión NBI, porque creo que también nos puede ayudar. Dios, mire lo que dice esta otra versión, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, igual de dueño, porque Él es creador también. Y por medio de Él hizo el universo. Ahí está su acción creadora. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Esa gloria que dejó el rostro de Moisés, así, sin poder verlo, Él es la imagen de esa gloria. La gloria que se manifestaba en el arca, Él es la manifestación de esa gloria. La imagen de lo que Él es, la fiel imagen de lo que Dios es, eso es Jesucristo. Y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, porque es el mismo Dios que habló y que creó todas las cosas a través de su palabra, y a través de su palabra las sustenta. Bueno, Jesucristo es ese Dios que creó las cosas a través de su palabra y que a través de su palabra las sostiene. Y le tengo una buena: a través de su palabra Él lleva los designios del mundo y de la humanidad a donde Él quiere. ¿Y quién tiene un rol hoy día al llevar esa palabra para que Dios lleve al mundo a sus propósitos? La iglesia. Vamos a ver. Así que Dios no solamente creó las cosas por su palabra, las sustenta por su palabra, sino que las lleva a su propósito por su palabra. Y Cristo es esa palabra, dice este autor acá. Y no solo este autor, otros autores en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros predicamos y llevamos la palabra del Señor, llevamos a Dios, llevamos a Cristo, y por eso necesitamos su Santo Espíritu para llevarla. Cuando usted lleva un mensaje a una familia, lleva a Cristo mismo para ese hogar. Y si lleva a Cristo, ¿qué lleva? La salvación que Dios quiere hacer. Dios, como todo, va uniéndose en lo que estamos. Por favor, a continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo dije que los colosenses había un propósito: demostrar que Jesús es Dios por una herejía que había ahí. El autor de los Hebreos, o a la epístola a los Hebreos, su propósito es demostrar que Jesús está por sobre todo lo que Dios usó como instancia para mostrarse, porque Jesús es Dios en forma de hombre. Y ahora hay un libro en el Nuevo Testamento que también tiene como finalidad mostrar a Jesús en su realidad divina
porque también había una secta llamada los protonósticos, que entre otras cosas decían que Jesús era un ser creado, decían que Jesús era menos que Dios, que Jesús no era divino, que Jesús era un fantasma. Nos referimos al Evangelio de Juan, un libro que en esencia es para demostrar que Jesús es Dios y tiene otros énfasis y otros propósitos, pero el principal es demostrar la divinidad de Cristo. Y le pido que vaya al Evangelio de Juan porque la realidad divina de Jesucristo la podemos ver en sus prerrogativas, es decir, en lo que él mismo dijo de sí. Y le voy a pedir a cada uno que lea un pasajito de este Evangelio. ¿Ya? Hermana Joanita, por favor, Juan capítulo 1, verso 29. Pastor Pedro, Juan capítulo 2, verso 4. Hermana Patti, le voy a pedir Juan capítulo 2, verso 19, 21. Jorgito, Juan capítulo 3, verso 14 al 16. Vale, Juan capítulo 5, verso 22. La Fran está ocupadita, así que... Fran, ¿estáis por ahí? ¿O el Roge? Me escribió que estaba un poquito ocupada, que estaba escuchando, porque estaba trabajando. Así que no sé si estaré disponible. La Steffi, veo que está Steffi también. Le voy a pedir que lea Juan capítulo 10, verso 30. Y yo leo el último, Juan capítulo 20, verso 22. Amén. ¿Me escucháis? Sí. Sí, sí estoy disponible. Sí, ahí paré un ratito. Entonces, Fran, tú lees Juan capítulo 20, verso 22. Ya, 20-22, listo. Amén. No sé si alguien tuvo una duda, no alcanzó a escuchar cuál era el versículo que le tocaba. Así que partamos entonces, ¿no? Para que estemos, nos quedan 15 minutitos y creo que con eso estamos. Reitero, ¿no? Hemos visto la divinidad de Cristo en cuanto a lo profético, lo que se anunció de él. Hemos visto la divinidad de Cristo en su naturaleza. Y ahora vamos a ver la divinidad de Cristo en cuanto a su prerrogativa. Cuando digo prerrogativa, en lo que él mismo dijo de sí. Donde podemos ver esa divinidad. Nótese, por favor, Juan capítulo 1, verso 29. Hermana Joanita. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, hermana Joanita. ¿Qué deducción podemos sacar de esa expresión, de ese pasaje? Nótese, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús después lo va a decir, que Él puede perdonar y se le ha dado toda potestad de perdonar pecados. Se lo va a decir a la mujer adúltera, vete y no peques más, yo no te condeno. Le dice después al ciego, ¿no? De nacimiento, ve, tus pecados son perdonados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados a la luz del Antiguo Testamento? Dios, por medio de sacrificios, etc. Él es el sacrificio en sí mismo. Por algo Juan dice, Él es el Cordero. Él es el sacrificio. Y como Él es el sacrificio en sí mismo, tiene la prerrogativa, tiene la facultad de perdonar pecados. En el Antiguo Testamento, lo único que podía perdonar pecados era Dios. Exigía ofrenda para eso. Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús es la ofrenda y Él tiene la misma facultad para perdonar pecados, un atributo, una realidad que solo Dios puede hacer. Pastor Pedro, Juan capítulo 2, verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muchas gracias. ¿Y qué podemos decir de ese pasaje? Ese pasaje está en el contexto de las bodas de Caná. Sí, pues recuérdense que ahí María se acabó el vino
Y María va, y María, sabiendo que Jesús es de nacimiento divino, le dice, ya pues Jesús, hácete un milagro. Y al mismo Jesús ahí le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y lo hemos visto en otras clases, pero es bueno recordarlo y para los hermanos que nunca lo han escuchado. Cuando el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Al decirle mujer a su mamá, mujer era una expresión que era como un saludo protocolar, que ponía distancia. Así como le dice mujer, no le dice mamá, ni nada de eso, sino que el Señor pone distancia porque María le está exigiendo algo en su realidad humana o en su realidad divina. María, ¿a qué está apelando? Si a María hubiese apelado, ¿a qué? A que falta vino en la humanidad de Cristo, le dice, oye, anda a comprar. Como todos nosotros humanamente tenemos que ir a comprar. Pero si María le dice, oye, faltó el vino, ¿a qué está apelando María? A su divinidad. Y en eso Jesús le, discúlpeme la expresión, pero es la verdad, le chanta el amor. En esto que me estás pidiendo, ¿qué parte tienes conmigo? Ninguna. A mí, en cuanto a la divinidad que hay en mí, es inmanejable por los hombres. Yo no vengo a hacer la voluntad de nadie, ninguna voluntad humana. A él nadie le puede mandar, a él nadie le puede dar orden. Ojo con eso, a veces pasa, espero que sea sin querer, pero te ordenamos y declaramos, o le mandamos instrucciones a Dios. Y Santiago dice clarito, si Dios quiere. Entonces, desde una realidad humana, él es inmanejable y se lo deja ver a la figura más cercana conforme a la cultura de ese tiempo y a la nuestra también. Que se lo dijera a la mamá era tremendo. Eso. Hermano Jorge, Jorgito, o la hermana Pati. ¿A qué le tocó? Ah, hermana Patita. El 2. 2 Sí. del 19 al 21. Sí. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Muchas gracias, hermana Pati. ¿Y qué conjetura podemos sacar de este pasaje? Varias, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Yo pongo aquí que Él es la expresión suprema de la presencia de Dios. Porque estamos hablando del siguiente contexto en estos versículos que leyó la hermana Pati. Jesús purificó el templo, echó a los cambistas, echó a los comerciantes, lo echó a todos. El Señor hizo 2 limpiamientos del templo, este es el primero. Y obviamente, ¿no? Quedaron todos atónitos y ellos dicen, oye, ¿qué te pasa si este es el templo de Dios? Y ojo con eso, porque Dios cuando mandó a construir este templo, lo dijimos creo la semana pasada o antepasada, ¿cuál era el propósito de Dios morar en un tabernáculo, de morar en un posterior templo? El que estaba vigente en los tiempos de Jesús. Porque Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. El templo significaba que Dios estaba en medio de ellos, que la presencia de Dios les acompañaba, que Dios nunca les abandonaría, que Dios era cercano, que Dios era un Dios no como los otros dioses, así como que invocaban su favor y a veces respondían, no, era un Dios que estaba ahí, que se manifestaba. Entonces, nótese que el Señor dice, destruyan este templo y yo voy a levantar uno, y el texto explica que el templo es Él. Ahí está la conjetura, ¿no? Que ese templo que estaba construido, en donde se manifestaba la presencia de Dios, Él es la expresión suprema de esa presencia de Dios que se quiere manifestar y darse a conocer cercano, que está en medio, que no estamos solos. Si Dios hoy nos dice que no estamos solos, que Él siempre nos acompaña,
Porque esa presencia, ¿dónde habita hoy día? Conforme a 1 Corintios, en nosotros. Nosotros somos templo, pero gracias a quién? A ese Jesús que fue levantado en 3 días, como dice acá. Destruyan este templo y en 3 días lo levantan. En 3 días, en 3 días, luego de que destruyan el templo, entiéndase mi cuerpo, y en 3 días más sea levantado ese cuerpo, es decir, mi resurrección, ¿qué va a pasar con esa presencia de Dios? Va a venir a morar ahora en ustedes. Yo soy, en mí pueden experimentar, pueden conocer la presencia de Dios. Ahora sí, hermano Jorgito, creo que este es muy conocido, pero es importante hacerle justa mención. Juan capítulo 3, verso 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Jorgito. Creo que este lo entendemos bien, solamente enmarcarlos. Porque decía el primer versículo que leyó el hermano Jorge, y como Moisés levantó la serpiente, y Jesús está haciendo mención al relato que aparece en el libro de Números, capítulo 21, verso 9. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel estaba muriendo ahí, en medio del desierto? ¿Por qué estaban muriendo? ¿Se recuerda? Por las picaduras de las serpientes. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés, pon una serpiente ahí en una cruz, en el báculo, levántala. Y todos los que vieron la serpiente levantada, libraron de la muerte. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y quienes la vieron, quienes tuvieron un encuentro con esa serpiente levantada, pudieron librar de la muerte, así me van a levantar a mí. Y el que me vea, el que tenga un encuentro conmigo en esa cruz, ¿qué va a pasar? Va a tener vida, va a zafar de la muerte, pero de la muerte eterna. El apóstol Pablo dice en Gálatas, yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Yo veo a Cristo crucificado, pero ¿a quién veo junto con Cristo crucificado? A mí, Gálatas 2:20. Y por eso ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y yo veo a Jesús en la cruz, sé que estuvo ahí, pero el que debería estar ahí soy yo. Pero como Él está pagando por mí, ahora lo que vivo, lo viviré para Él. Entonces, como una idea similar. Pero ¿en quién hay que creer para esa vida eterna? Dios en su soberanía dijo hay que creer en alguien para esa vida eterna que yo quiero dar. En Él. Él es el dador de esa vida eterna que solamente Dios puede dar. ¿Quién venía después, la Vale? ¿Con Juan 5? Sí, yo. Juan 5, 22, Valecita, por favor. Sí. Amén, dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén, gracias, Vale. Creo que es bastante explícito a quién se le dio todo juicio a la hora de juzgar, a la hora de dictaminar quién entra al reino eterno, quién tiene esa vida eterna, que Dios mismo dijo que se encargaría de hacer, porque si ustedes revisan el Antiguo Testamento, vendrá el día de Jehová, vendrá el día de Jehová, vendrá el día de Jehová. Bueno, ¿a quién se le ha encargado? Dios. ¿A quién le encargó esa misma acción que va a hacer Él mismo de juzgar a la humanidad? A Él. Todo juicio se le ha dado al Hijo. El Señor mismo dijo, yo voy a enjuiciar, yo voy a poner los puntos sobre la I, un día sobre la humanidad. Bueno, ese Dios que va a juzgar le entregó el juicio a uno igual a Él, al Hijo.
Solo Él puede hacer ese juicio que Dios advirtió que haría Él mismo. Juan 10:30. Amén. Está la Estefi. Yo y el Padre uno somos. Amén. Cortito, Estefi. Muchas gracias, pero muy profundo. Yo y el Padre uno somos. Se entiende desde su literalidad, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Pero no se le olvide una cosa. Que el Señor una vez a Israel le dijo a Israel, tú tienes que tener algo muy claro. Algo que no se te puede olvidar nunca. Y está ese famoso Shema hebreo, escucha Israel, Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios es uno. Ya ese uno tú vas a seguir. Tú no vas a tener 3, ni 4, ni 5 dioses como los demás. Escucha, pueblo mío. Yo soy Jehová tu Dios y soy uno. Ahora, a partir de eso, ¿cómo entendemos lo que el Señor está diciendo? Yo y el Padre somos parte de ese uno. No somos dos diferentes, porque si no estaríamos invitando a la idolatría, que es lo que nos reclaman los musulmanes a nosotros los cristianos. Yo he estudiado la fe musulmana aquí, yo sé que algunos también la estudiaron, y los musulmanes dicen, los cristianos son idólatras, porque tienen un Padre, un Hijo y un Santo Espíritu, y son tres distintos, y adoran a los tres como iguales. Eso no puede ser. Pero a la luz de nuestras escrituras, de la palabra del Señor, el Padre y yo, ese Jehová que dijo que era uno, uno somos. Somos uno y el mismo. El que dijo, escucha Israel, yo soy uno, yo soy parte de ese uno, no somos dos. Somos uno y el mismo. Qué potente eso. Qué bonito. Y terminamos con Fran, porque Dios es espíritu y solamente uno puede darnos ese espíritu de Dios. Juan, capítulo 20, verso 22. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Gracias, Fran. También creo que se entiende desde la expresión misma quién es el dador del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, a quienes creen en Él. Jesús. Dios es Espíritu. Esa es su naturaleza. Y ese Espíritu vino a morar en sus hijos, en su iglesia. ¿Mediante quién? Jesucristo. El único que puede dar el Santo Espíritu de Dios, que es Dios, que es presencia de Dios, a quien Dios se lo ha prometido, es Cristo. Ese uno con el Padre. Cuando el Señor mandó su Santo Espíritu a nuestra vida, a la iglesia, ¿quién vino a morar en nuestro corazón? El Santo Espíritu del Padre, Santo Espíritu del Hijo, Espíritu de Dios, ¿quién vino a morar en nosotros? Cristo en nosotros. El único que nos pudo dar, puede ser dador del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios, que es Dios mismo en nuestro ser, en la iglesia, es Jesucristo, porque Él es Dios, su naturaleza, en su esencia. Así que creo que ha quedado muy claro esto de la divinidad de Cristo. Así que es importante que pasemos a partir de la próxima clase a unas nuevas temáticas, siempre bajo este alero, nuestro módulo primero de este año 2022 de Cristología. Lo dejamos hasta aquí. Señor les bendiga.